Y si aquello que consideras coincidencia fuera en realidad un susurro de la realidad intentando que te despiertes. Y si los encuentros inesperados, los números recurrentes y las ideas súbitas no fueran solo producto del azar, sino señales ocultas de la existencia. Y si todo aquello que siempre pasaste por alto fuera en realidad la clave para tomar control de tu vida. La fortuna sonríe a los valientes. Escribió Virgilio mucho antes de que Maquiavelo convirtiera esta frase en una táctica bélica. Albert Einstein, con un tono escéptico, comentó en una ocasión: Dios no juega a los dados con el universo. Carl Jung, al adentrarse en la profundidad de la psique humana, se refirió a las sincronías como esas coincidencias ricas en significado, como si fueran reflejos de un mundo oculto conversando con el alma. Sin embargo, la pregunta que resuena ahora en la quietud de la mañana es: ¿por qué continúas aferrándote a la creencia de que todo esto es simplemente aleatorio? Tal vez porque así te lo enseñaron desde temprana edad. Te condicionaron a observar el mundo como una secuencia de causas mecánicas, de eventos desconectados y hechos aislados. Te suministraron datos estadísticos, cifras frías. Te dijeron que confiar en la intuición era una locura, que prestar atención a esa voz interna era un signo de debilidad o locura. Pero ¿y si esa supuesta locura es precisamente lo que nos conecta con la verdad más profunda? La vida parece un tablero manipulado por fuerzas invisibles. A veces sientes que ocurre algo tan perfecto, tan fuera de lo habitual, que tu razón se queda en silencio por un momento. Un amigo llama justo cuando lo pensabas. Una respuesta aparece en un libro abierto al azar. Una canción suena justo cuando más la necesitas. No es solo azar, es el universo susurrando. ¿Pero lo estás escuchando? Este video es una invitación, un llamado a observar esas piezas que parecen desconectadas y descubrir el mapa oculto que forman. Vamos juntos a recorrer los senderos de Maquiavelo, Jung, Einstein y otros maestros que supieron percibir lo invisible. Vamos a desentrañar los misterios de lo que llamamos azar y a descubrir que el caos puede tener una lógica tan profunda que escapa a la mente común. Sin embargo, ten cuidado. Este viaje no será placentero. Te sacará de la inercia. Te exigirá abrir los ojos, confiar en tu percepción más sutil y, sobre todo, actuar. Porque, como decía Maquiavelo, la fortuna favorece a quienes están listos para tomarla. ¿Estás preparado? Si la respuesta es afirmativa, respira hondo. La madrugada está en calma y es en ese silencio donde la verdad empieza a susurrar. ¿Alguna vez has sentido que algo está extrañamente bien? Como si por un breve instante el universo se inclinara a tu favor. Un pensamiento pasa por tu mente, y pocos segundos después, alguien lo pronuncia en voz alta. Un número se repite sin cesar. Una persona aparece justo cuando la estabas nombrando. Podrías pensar que esto es solo una casualidad, pero algo dentro de ti duda. Algo en ti sabe que hay más en juego. Y es en ese espacio entre lo racional y lo intuitivo donde inicia nuestro viaje. Durante siglos, se utilizó la idea del azar como excusa para lo inexplicable. Todo lo que quedaba fuera de la lógica se archivaba en ese conveniente cajón. Pero ¿y si ese cajón está repleto de verdades que nunca nos hemos atrevido a explorar? ¿Y si el azar no es un error de la realidad, sino un código que aún no hemos aprendido a descifrar? Carl Jung fue uno de los primeros en abordar este misterio con seriedad. Él creó el término sincronicidad para describir esas coincidencias significativas que parecían estar orquestadas por algo mayor. Jung consideraba estas experiencias como una forma de comunicación entre el inconsciente y el mundo externo, como si el universo nos respondiera cuando realmente estamos atentos. Y lo más inquietante de todo es que, cuanto más comienzas a notar estas señales, más se presentan. Albert Einstein, a partir de su escepticismo científico, ya lo anticipaba. Decía que el azar es la forma en que Dios elige permanecer en el anonimato. Esta frase, aunque está cargada de ironía, conlleva una percepción de un orden oculto. No es que todo esté predeterminado, pero quizás, solo quizás, el universo no sea tan indiferente como nos enseñaron a pensar. Ahora reflexiona sobre tu propia existencia. ¿Cuántas ocasiones te sucedió algo increíble y lo desestimaste con una risa nerviosa? ¿Cuántas veces pasaste por alto esa sensación de que algo estaba a punto de suceder, que alguien te tenía en mente, que había una energía peculiar en ese lugar?
Ignorar esas señales no solo significa perder información, sino también desperdiciar potencial, porque si esos momentos son puertas hacia una realidad más profunda, y todo sugiere que lo son, entonces, cada vez que los desechas, estás cerrándole la puerta a una invitación de la vida, para ser más que un observador pasivo. Te estás negando a participar en el verdadero juego. Y aquí es donde radica el engaño más grande. Creer que el azar nos da libertad es una ilusión. La confianza ciega en el azar nos convierte en seres pasivos, resignados y obedientes al flujo de una suerte que no controlamos. Sin embargo, si reconocemos que hay señales, que hay estructura y que existe una intención, entonces se nos presenta la necesidad de levantarnos, mirar, actuar. Maquiavelo no utilizaba el término azar. Él se refería a la fortuna, una fuerza salvaje, caprichosa y peligrosa, pero que se puede domesticar. Para él, la fortuna era un río que, sin la debida preparación, arrasa con todo a su paso, pero que, con inteligencia y virtud, puede ser dirigido en beneficio del estratega. No se trata de prever el futuro, sino de estar listo cuando se manifiesta. Y quizás, esa sea la genuina distinción entre el que tiene éxito y el que falla. No es cuestión de suerte, sino de sensibilidad, percepción y decisiones. Estás escuchando los susurros de la madrugada, porque no gritan. Se camuflan en los detalles, en el número que se repite, en la frase que resuena y en el silencio que tiene significado. La respuesta a la pregunta que titula este capítulo puede que no esté en los libros ni en las teorías, sino en tu propia experiencia, en ese momento memorable que aún hoy te provoca escalofríos. Eso no fue casualidad, fue una llamada, respondías a ella. Imagina una tormenta, un torrente descontrolado invadiendo la ciudad y arrastrando casas, árboles y vidas. Para Maquiavelo, esa era la representación de la fortuna, una fuerza feroz e indomable, que puede destruir imperios y elevar reyes sin distinción. Pero ¿y si tuvieras la capacidad de anticipar esa tempestuosidad? ¿Y si pudieras establecer límites antes de que el río se desbordara? Ese era el secreto que Maquiavelo quería compartir. Nacido en una Florencia inestable, en medio de conspiraciones, traiciones y guerras, Nicolás Maquiavelo fue testigo de primera mano del mundo girando al compás de la fortuna. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se rindió frente a ella. Observó, estudió y llegó a una conclusión inquietante. La fortuna favorece a los valientes, no a los buenos, ni a los justos, sino a los bien preparados. En su obra más famosa, El Príncipe, describe la fortuna como una mujer que necesita ser conquistada mediante la fuerza, el valor y la iniciativa, no a través de súplicas ni de inacción. Pues, según él, la fortuna se aburre de los indecisos, sonríe a quienes actúan, no a quienes esperan. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces has sentido en tu vida que era el momento adecuado, que había una puerta abierta por un instante que luego se cerró para siempre? Una oportunidad fugaz que titiló, dudó y desapareció. Maquiavelo podría expresar que en ese instante fuiste evaluado, y que la suerte, al notar tu indecisión, simplemente continuó su camino. Sin embargo, lo que hace que esta filosofía sea tan poderosa es la noción de virtud y atención, ya que este término no se relaciona con el moralismo. Para Maquiavelo, virtud es la competencia de actuar estratégicamente en medio del desorden. Es ingenio, valentía y astucia. Es la capacidad de convertir desventajas en oportunidades. Es percibir un campo de batalla donde otros solo encuentran devastación. El modelo que más admiraba era César Borgia, quien se destacó como un experto en la fortuna. Cuando todo parecía en su contra, con alianzas estropeadas y enemigos en aumento, él se transformaba, no rogaba por suerte, sino que creaba oportunidades. Cuando la fortuna cambiaba, él ya estaba preparado con un recurso adicional. Aunque era cruel, poseía una gran claridad. Y para Maquiavelo, eso lo era todo. Esa visión del mundo como una arena implacable puede parecer fría, pero también resulta liberadora, ya que al sugerir que la fortuna puede ser controlada, Maquiavelo nos devuelve algo valioso: el poder. La posibilidad de no ser piezas en el juego, sino protagonistas, de comprender que eso que denominamos azar puede realmente ser manipulado.
redirigido y transformado en un impulso hacia el éxito. Pero advertencia, no hay certezas. La fortuna es engañosa y el más preparado puede fracasar. La clave no es dominar el destino, sino no dejarse vencer por él. Es actuar incluso ante la incertidumbre, a pesar del miedo. Porque para Maquiavelo, dudar es fracasar. Y si todo esto te parece ajeno, reflexiona sobre tu reacción ante las oportunidades en tu vida. ¿Atacas o esperas? ¿Modelas las circunstancias o esperas que se alineen a tu favor? ¿Eres el estratega o el soñador que reza por un buen resultado? La fortuna no recompensa a quienes solo sueñan, premia a quienes toman acción. Maquiavelo concebía la historia como un escenario en el que los audaces eran los que acaparaban la atención, donde el caos se disfrazaba de oportunidad. Cada instante era valioso. Para él, el mundo era un campo de batalla, y solo quienes conocían las leyes ocultas de la fortuna podían prevalecer. Ahora te encuentras en ese mismo terreno. El tiempo avanza y la fortuna te observa. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos eventos en la vida parecen tener un significado especial? Como si algo más allá de lo lógico estuviese operando tras el telón de lo cotidiano. A veces, es una melodía que resuena justo cuando la necesitas. Otras veces, es una línea en un libro subrayada, como si alguien supiera que abrirías esa página en particular. Y hay ocasiones en que se presenta un número que se repite, como 11B, 11,200, 22 o 777. Y apareciendo en esos instantes en que tu alma clama por una respuesta. Muchas personas ignoran estas señales, permaneciendo adormecidas por la rutina y el escepticismo que han aprendido. Pero quienes aprenden a observar con mayor atención se percatan de que hay un patrón, y que este patrón no es fortuito. Carl Jung lo llamaba sincronicidad. Para él, eran coincidencias llenas de significado que revelaban una conexión entre el mundo interno y el externo, como si el inconsciente, esa parte profunda y oculta de nosotros, encontrara la manera de manifestarse en la realidad tangible. Jung fue testigo de esto en su consulta, tanto con pacientes como con amigos y consigo mismo. Era imposible pasarlo por alto. Y no fue el único en notarlo. Tesla mencionaba que sus conceptos aparecían como intuiciones, como si fueran comunicados por una mente superior. Einstein desestimaba el azar, sosteniendo que la realidad seguía una lógica profunda, aunque difícil de comprender. Los antiguos taoístas se referían al Wu Wei, es decir, actuar sin esfuerzo en consonancia con la corriente sutil del universo. Para los estoicos, cada suceso era una oportunidad para ejercer la virtud. Todos, a su manera, coincidían en un punto: la existencia es una red viva, pulsante e inteligente. Pero, ¿cómo se pueden identificar estas señales? ¿Cómo discernir que algo no es solo un reflejo de una mente fatigada? La solución reside en el silencio. Efectivamente, es en el silencio que al desvincularte del ruido empiezas a escuchar. Cuando te detienes, respiras profundamente y te das el espacio para observar en vez de reaccionar, es ahí donde surgen las señales. Una conversación que escuchas accidentalmente, un mensaje imprevisto, un encuentro fortuito. No son meras coincidencias, sino ecos de tu propia búsqueda. La neurociencia tiene una perspectiva interesante sobre esto. El sistema de activación reticular en tu cerebro selecciona lo que percibes según lo que crees o en lo que diriges tu atención. Por eso, cuando adquieres un auto nuevo, comienzas a verlo en todas partes. El mundo no cambió, tú sí. Tu atención fue ajustada. Ahora imagina lo que ocurre cuando decides buscar un propósito. Cuando anhelas respuestas y crees que las señales son reales, es entonces cuando tu cerebro empieza a mostrártelas. Tu mente comienza a establecer conexiones, y lo que antes parecía solo una coincidencia se transforma en un mapa oculto de posibilidades. Sin embargo, es fundamental recordar que ver las señales no implica necesariamente comprender su significado. A veces se presentan en forma de pérdida, silencio o espera. La fortuna tiende a probar con sutileza. No ofrece respuestas en bandejas, susurra, y quienes no prestan atención pueden perder la oportunidad de transformar todo. Un ejemplo de esto es el caso de una mujer que fue paciente de Jung. Ella soñó con un escarabajo dorado, y al día siguiente, en la sesión, un escarabajo real chocó contra la ventana. Jung no interpretó esto como un milagro,
sino como un punto de contacto entre su inconsciente y la realidad. Ese era el momento clave, el símbolo de un nuevo comienzo, y lo utilizó para ayudar a la mujer a superar su resistencia a la terapia, lo que marcó el inicio de su curación. Ahora, reflexiona sobre ti mismo. ¿Cuál fue la última señal que pasaste por alto? ¿Qué número se te presentó repetidamente? ¿Cuál frase hiciste como si no la hubieses escuchado? ¿Qué idea te llegó a la mente y decidiste postergar? Cada uno de esos instantes fue una invitación, una clave. Y si deseas participar en el juego de la fortuna, necesitas empezar a aceptarlas. Comienza hoy mismo. Toma un cuaderno y denomínalo Diario de la Fortuna. Anota todo lo que te parezca extraño, demasiado alineado o simbólico. Un número repetido, un símbolo, un animal, un sueño. Después de unas semanas, notarás un patrón. Y ese patrón no será solo casual, será el lenguaje de la fortuna. Cuanto más escuches, más te hablará. Ahora que has comprendido que las señales son reales y no simples coincidencias, y que la fortuna susurra a través de cada detalle, surge una pregunta inevitable. ¿Qué harás con ello? Porque observar es solo el primer paso. La auténtica transformación ocurre cuando actúas. Cuando dejas de ser un observador y te conviertes en un estratega. Cuando dejas de esperar a que la vida te traiga milagros y comienzas a provocarlos con tus decisiones. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. No basta con reconocer un momento propicio. Es necesario aprovecharlo. Hay que planificar, anticipar y utilizar cada señal como una palanca para edificar algo. Y si el mundo es inestable, traicionero e impredecible, eso es aún mejor, ya que en ese contexto es donde los valientes destacan. Y aquí es donde entra la virtud, un término que ha sido malinterpretado a lo largo de la historia. La virtud no se reduce a la ética o al moralismo. Es fuerza, es tener una visión a largo plazo. Es valentía acompañada de inteligencia. Es observar la tempestad y no solo luchar por sobrevivir, sino aprovecharla para avanzar más rápidamente. Controlar tu destino no significa adivinar lo que va a suceder, sino estar preparado para cualquier situación, interpretar las señales y, sobre todo, actuar. ¿Quieres un ejemplo concreto? Imagina que estás en busca de un nuevo rumbo profesional. De repente, un excompañero te manda un mensaje, o te topas con una oferta inesperada, o alguien menciona una idea que te inspira profundamente. Eso no es mera coincidencia, es la fortuna poniéndote a prueba. Y si no actúas, si dudas, esa oportunidad se desvanecerá. Maquiavelo despreciaba a los que no tomaban decisiones. En El Príncipe dice que la fortuna favorece a quienes son audaces, a quienes no piden permiso para actuar. Hoy en día, la ciencia también lo confirma. La neurociencia indica que el cerebro reacciona ante la intención, la acción, el movimiento. Tu percepción de lo que te rodea cambia según tu estado interno. Cuando te pones en marcha, incluso de manera imperfecta, envías un mensaje al universo. Estoy preparado, y el universo responde. Así que aquí tienes un desafío. Durante las próximas 2 semanas, actúa como un aprendiz de la fortuna. Despierta cada día con la disposición de buscar señales. Podría ser un número, una cita, una idea o un encuentro. No importa cuándo aparezca la señal. Detente y pregúntate qué te está enseñando la vida. Y lo más importante, actúa. Da un paso, realiza la llamada. Anota la idea. Acepta la invitación. Confía en ese impulso. Al final de cada día, reflexiona. ¿Cómo transformé esa señal en una ventaja? ¿Qué aprendí? ¿Cuál es mi próximo movimiento? Al principio puede parecer una locura. Dudarás y querrás regresar a la comodidad del azar, donde todo puede considerarse casualidad. Pero si persistes, comenzarás a notar, a entender y, más importante aún, a construir. Tu destino no es una historia predestinada. Es un diseño delicado formado por decisiones casi imperceptibles que solo los observadores agudos pueden notar. Steve Jobs no creía en el azar. Cuando conocía a alguien interesante, lo contrataba. Si veía una idea que podía crecer, la desarrollaba, sin esperar pruebas, solo siguiendo su intuición. Eso es virtud. ¿Vas a esperar a que la fortuna se canse de llamar a tu puerta o vas a abrirla?
Recuerda que las señales no son certezas, son oportunidades que la vida te ofrece. Ignorarlas es como entrar a una batalla desarmado. Pero una vez que aprendas a reconocerlas, y sobre todo a utilizarlas, el azar se transformará en estrategia, y la vida comenzará a alinearse con tu voluntad. La fortuna no premia a los que miran pasivamente, sino a los que se atreven. Así que cierra los ojos un momento. Respira y di en voz baja, como un compromiso silencioso: hoy no esperaré, hoy actuaré. Has llegado hasta aquí. Y eso, por sí solo, ya es una señal. A lo largo de este video, hemos explorado conceptos que retan la lógica convencional. La idea de que el azar lo controla todo, que somos simplemente hojas al viento, a merced de fuerzas incontrolables. Pero ahora, quizás una parte de ti haya despertado, una parte que reconoce, aunque sea en silencio, que hay un orden sutil en las circunstancias de la vida. Maquiavelo nos enseñó que la fortuna se puede domar. Jung nos dijo que el inconsciente se comunica con el mundo mediante símbolos. Einstein afirmó que la realidad no es tan aleatoria como parece. Y todos, cada uno a su manera, señalaban la misma dirección. Hay un sentido, hay un propósito, pero se necesitan ojos para verlo, y valentía para actuar. No es necesario que comprendas todo. La mayoría del universo sigue siendo un enigma, y tal vez así deba ser. Pero lo que puedes y debes hacer es escuchar, prestar atención a las señales y responder con acciones, convirtiéndote poco a poco en el autor de tu propia historia. Porque el verdadero poder nunca ha estado en anticipar lo que sucederá, sino que siempre ha residido en cómo reaccionas a lo que ocurre, y ahora lo comprendes. El azar solo es una narrativa que te contaron para mantenerte inmóvil. Pero tú no fuiste creado para permanecer en silencio. Fuiste diseñado para actuar, para tener visión, para conquistar. Desde ahora, observa el mundo como realmente es, un lienzo de oportunidades ocultas. Cada señal, cada encuentro, cada número es una invitación. Recuerdo una noche en la que todo parecía desmoronarse, esa sensación de que nada tenía sentido. De repente, recibí un mensaje. Era de un amigo a quien no veía desde hacía años. Solo escribió: hoy pensé en ti, todo bien por allá. Eso transformó todo, no por el contenido del mensaje, sino por el contexto y el momento preciso. Fue como si el universo, cansado de mi silencio, decidiera darme un empujón. Tal vez tú también has experimentado algo similar en algún punto de tu vida. Un gesto sencillo, una mirada, una palabra que llegó justo a tiempo. Y si ahora estás aquí, viendo este video hasta el final, es porque en el fondo sabes que tampoco es pura casualidad. Este espacio que hemos creado juntos no es solo sobre filosofía, historia o teoría. Se trata de reconexión. Se trata de recordar que tienes poder y que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para participar valientemente en el gran juego de la existencia, con una mente alerta y un corazón abierto. Si sientes que hay algo en tu interior que clama por cambio, evolución y claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado para acceder a nuestra biblioteca sobre autotransformación ahora mismo. Y si eliges embarcarte en este viaje, no serás la misma persona al final del recorrido. Gracias por confiar en mi voz a lo largo de esta travesía, por escuchar, por reflexionar y por permitirte cuestionar todas esas certezas que parecían evidentes. Gracias por ser, aunque en silencio, parte de aquellos que eligen observar. Ahora, si sentiste que este contenido te habló directamente, deja un comentario con la frase: yo veo a la fortuna. Esa será nuestra clave secreta. Un reconocimiento entre aquellos que se resisten a vivir como meras piezas y optan por convertirse en estrategas. Ah, y por supuesto, si aún no te has apuntado al canal, solo puedo concluir que la fortuna todavía te está poniendo a prueba. Así que haz clic, activa la campanita y dale tu me gusta. O de lo contrario, seguirás recibiendo más coincidencias hasta que comprendas el mensaje que contienen los videos que están apareciendo ahora en la pantalla. Bueno, digamos que no están ahí por azar, pero solo lo descubrirás si haces clic. Hasta entonces, que la fortuna te acompañe, o mejor dicho, que dependa de ti. Al final, el destino, querido mío, nunca fue solo cuestión de suerte. Siempre fue una cuestión de estrategia.